Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Son 55 años de vida humilde, sencilla, con ganas de superación, con un espíritu grande, con una sencillez enorme, transparente, trabajador y camellador. Ese es Juan Carlos Reinales, hoy en la Crónica del Domingo, aquí en Hablando Claro y Sin Tapujos. James, pues primero muy generoso por esas características. Yo creo que definen de verdad un poco mi personalidad. Soy Juan Carlos Reinales Agudelo, hijo de Jorge Reinales, mi padre, Rosmira Agudelo, mi madre. Mi padre falleció hace ya 17 años, hace ya un buen tiempo. Mi madre está viva, sobra decir, James, que la cuidamos como una tacita de plata. Me cumplió 88 años en abril, hace apenas 2 mesecitos, y entonces es la persona que cuidamos mucho. De hecho, no la he podido ver casi en este tiempo. Las restricciones las estamos siguiendo al pie de la letra, y bueno, ahí está nuestra viejita. Bueno, soy padre de 2 hijos, Carlos y Daniela, ambos ya, gracias a Dios, terminaron sus estudios y están ingresando a la vida productiva. Elizabeth es mi esposa, una mujer que me ha apoyado y acompañado en todo este ejercicio político de por sí azaroso, complejo, lleno de vicisitudes y de sacrificios. Eso en lo personal. Me gusta mantener una vida tranquila, lo más sana posible, y bueno, y adicto al trabajo. En eso sí creo que tengo que reconocerlo. Me gusta mucho trabajar y dar de mí lo mejor que puedo en todo lo que emprendo. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Lavarse las manos cada hora con agua y jabón es la mejor forma de prevenir el coronavirus COVID-19. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con los que entramos en contacto diariamente, como manijas, grifos, teléfonos, puertas, dinero, manos, lapiceros y botones. Se puede transmitir de persona a persona por vía aérea, contacto con secreciones y objetos contaminados. La Alcaldía de Dos Quebradas le recuerda que la prevención está en sus manos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Juan Carlos Reinales Agudelo, un hombre de casa, un hombre de familia, estudioso, siempre con la proyección de querer ser el mejor. Se graduó como bachiller, pagó servicio militar, fue hombre de aula, un hombre de bien, un hombre sano, dulce como es su nacimiento, porque nació en la Virginia, en el puerto turístico. El recorrido de Juan Carlos Reinales en Hablando Claro y Sin Tapujos. Bueno, yo nací en la Virginia Risaralda, o sea, yo soy risaraldense, y del Puerto Dulce, un municipio que hoy es la puerta del occidente risaraldense, un municipio con muchas necesidades, pero con muchas potencialidades. Nací el 4 de junio de 1965, estoy recién cumplido los 55 años de edad. En la Virginia viví muy poquito, yo diría que tal vez, no sé, dice mi madre que tal vez 1 o 2 años, y nos vinimos para Pereira, y mi vida de infancia transcurrió
entre Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa. Bueno, ya en la época en que me tocó prestar el servicio militar, o sea, cuando terminé mis estudios de bachillerato, ahí me trasladé al Huila, a Neiva Huila, donde pagué el servicio militar, y luego vino la universidad, la cual cursé en Bogotá, en la Universidad Piloto de Colombia. Yo soy graduado en pregrado en Ingeniería de Sistemas. En ese entonces, pues era la carrera que yo quería estudiar, pero no había aquí, en Pereira, facultad de Ingeniería de Sistemas. La más cercana era en Manizales, Caldas, pero pues mi familia no tenía los recursos suficientes para decirme, vaya, pague un apartamento y digamos que yo solo pues defenderme en ese sentido. Uno siempre busca, cuando es escaso de recursos, la familia, donde tiene familia y donde puede, pues al calorcito de los tíos o de las tías, poder llevar a cabo sus estudios, y ese de Bogotá. Yo ya tenía unos tíos por parte de mi padre y pues allí fui a cursar mis estudios universitarios. Regreso ya después de esa etapa universitaria a Pereira en el año 92 e inicio ya mi vida laboral. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Cada ser humano tiene su propia niñez. Yo recuerdo cuando jugaba a las bolitas. Otros recuerdan cuando jugaba al yoyo. Pero cada quien tiene su pasado. Un pasado bueno y un pasado sano. Hoy la juventud se caracteriza, perdónenme, por querer ya probar la marihuana, el cigarrillo, el licor, de parranda y conocer amigas y amigos y pasarla bueno. La juventud del pasado, una juventud totalmente distinta. Y Juan Carlos Reynales Agudelo no fue ajeno a ello. Tuvo esa juventud sana, de buenos hábitos y hasta con la regla en la mano. Aquí está una pequeña reseña de este hombre que hoy es un consagrado. Bueno, mi niñez, yo diría pues que como todos los niños de mi época, porque debo decirlo que pues mi generación, la verdad, es una generación distinta a la de ahorita. Incluso la generación de mis hijos, que hoy tienen 28 y 25 años de edad, pues es distinta a la generación de ahora. La generación mía era el trompo, de la cometa, de jugar el yerbi, de estar jugando en la calle balón, de llegar sudoroso a las 7 de la noche a casa y esa era la vida, una vida sumamente sana y sin tantas circunstancias que hoy rodean a nuestros niños. No existía, por supuesto, ni los celulares, ni los Nintendo, ni los juegos electrónicos. Luego entonces había mucha camaradería entre los niños. Y esa fue la vida que yo viví, una infancia sana, bonita, alegre, en medio de la pobreza, pero donde así fuese, con un agua de panela, como decimos, era alegre y contento en familia. Y bueno, de allí aprendí pues unos hábitos de tratar de llevar una vida lo más saludable posible en términos de alimentación, en términos de la actividad física, y que bueno, que aún hoy ya a mis años intento llevarla lo mejor posible. Bueno, yo practicaba, el fútbol nunca lo practiqué bien, porque no era hábil con el balón en los pies. Pero me gustaba mucho el baloncesto, me gustaba mucho el voleibol, de hecho los practico aún. Y ya en una época adulta de mi vida me dediqué mucho al ajedrez. Ya no lo puedo jugar porque demanda mucho tiempo, pero bueno, es un juego que alecciona mucho, que sirve mucho en la vida personal, en la vida laboral. Y bueno, digamos que esos son como mis deportes favoritos. Hago actividad física todos los días, porque pienso que de verdad, así suene a frase de cajón, una mente sana en un cuerpo sano.
Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Hola, mi nombre es Kevin Quiroga, soy funcionario de Megabus, adscrito al área de operaciones como profesional universitario. Hoy estoy desde aquí porque no me puedo quedar en casa debido a que debo apoyar la labor para que ustedes puedan movilizarse de una manera segura y controlada. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Bueno, yo era travieso. La verdad es que cada 8 días casi que me ganaba una pela de mi padre, porque pues, mi madre le acumulaba toda la semana de travesuras. Pero fíjese que era travieso, digamos, en mi vida cotidiana, en casa, con mis amigos de la cuadra, pero en el colegio, la verdad, siempre fui disciplinado. Siempre estuve guardando las reglas del colegio, nunca tuve dificultades en temas de disciplina, y siempre fui, pues, muy dedicado a lo que fueron las obligaciones del colegio. De esa época me sobreviven, aunque ya, pues digo sobreviven porque algunos muy buenos amigos de ese momento ya no me acompañan, ya se fueron, pero me sobreviven mis mejores amigos, Roberto, Gonzalo, Gladys, con quienes hoy aún me veo con cierta frecuencia y compartimos en la medida que el trabajo nos lo permite. Pero bueno, son amigos de esa época y yo creo que para mí es más significativo, es decir, se evoca con más romanticismo, con un poco más de nostalgia, esos amigos de colegio que incluso los amigos de la universidad. ¿La materia que más duro le dio? La materia que más duro me dio, contabilidad. Durísimo me dio contabilidad. Fue una electiva que yo escogí ya en mi último año de bachillerato y me pegó muchísimo, me pegó muy fuerte. Contabilidad, más no las matemáticas. Era buenísimo en las matemáticas, en lo que es álgebra, geometría, cálculo, matemáticas especiales, todos esos temas me fue muy bien. En física, todos esos temas, pero la contabilidad sí me pegó. Ah, y otra, el inglés. El inglés también me golpeó mucho. Y bueno, ya en mi época de universidad y ya en mi época laboral, pues me he preocupado por aprender un poco haciéndolo maneje muy bien. La primera pelea. No, sabe que yo recuerdo que solamente una vez en la escuela, tal vez estaba yo en tercero de primaria o cuarto quizás, y fue mi primera y única pelea. Yo nunca más he tenido, digamos, idas de mano con alguien, no, gracias a Dios. Me parece que bueno, pues no he sido un hombre agresivo y más bien busco la concertación, la conciliación que otra cosa. Pero claro, en la escuela sí tuve una pelea, ya no recuerdo ni quién era el muchachito, pero sí tuvimos golpes, pero fue la única vez que tuve esa ocasión. El primer regaño de un profesor, o que se diga, este profesor me cogió, inquina y sacaba usted pretextos para... Bueno, pues yo le decía ahorita que mi vida transcurrió de infancia en Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa. Yo cursé el segundo año de primaria en Santa Rosa y recuerdo que allí una profesora, y mire pues lo que son las cosas, a uno se le queda en la mente, se llama, o se llamaba, no lo sé, Oliva. Y ella me pegó mi primer reglazo. En esa época se usaba la regla. Obviamente métodos que hoy no compartimos, pero en ese momento era la regla. Y claro, uno le decía, ponga la mano y tome. Tenga. Bueno, no recuerdo cuál fue la travesura, pero sí me gané el reglazo de mi profesora Oliva en segundo de bachillerato, en segundo de primaria.
Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Por los gustos se venden los calambombos. Cada quien tiene su propia pasión. Unos son felices chupando dedo y viendo televisión. Otros leyendo Arandú. Otros se van de paseo hacia un parque. Pero la pasión de Juan Carlos Agudelo, Juan Carlos Reynales Agudelo, es una sola: leer, leer y leer. Leer grandes personajes del mundo, leer la Constitución política. Es un hombre que sabe aplicar lo que observa, sabe comprender lo que lee. Su pasión, la lectura. Bueno, ya en mi época universitaria y en mi tránsito ya en mi época laboral, pues hay unos hábitos que uno va adquiriendo. En mi caso, la lectura. Yo he leído muchísimo, pero claro, no en todas las épocas lo mismo. Hoy, por ejemplo, leo proyectos de ley, leo la Constitución, leo los decretos que salen, leo análisis de documentos institucionales, leo los planes de desarrollo tanto de la nación como de los municipios y de los departamentos. Digamos que allí se enfoca hoy mi lectura. Uno que otro libro de otro tipo de literatura que puedo leer, pero hubo momentos donde sí tenía esas posibilidades. Me gustó siempre mucho las novelas y los thrillers. Por ejemplo, me leí toda la saga de Caballo de Troya, pero me gustó también mucho lo que es la literatura histórica. Entonces, leer a Santander, a Bolívar, a Nariño. Quiero decir que Nariño ha sido para mí mi personaje favorito, uno de los pocos tenientes generales que ha habido en Colombia y tal vez no ha sido dimensionado en su verdadero tamaño, lo que fue el aporte de Nariño, no solo en la época de la emancipación, sino en constituirnos como república. Bueno, hay una colección muy bonita de biografía de personajes históricos que me regaló mi padre. Debo decir que mi padre era empleado civil de la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces él siempre me traía libros, casi semanalmente. Entonces tengo la biografía de Antonio Baraya, Antonio Ricardo, Atanasio Girardot, de José María Córdoba, pero tomos escritos por las fuerzas militares, no libros comerciales, sino por las fuerzas militares. ¿Su primer trabajo? Mi primer trabajo fue, yo le decía que llegué de mi época de universidad, en el año 92, a Pereira, a mi casa nuevamente. Y allí tuve mi primer trabajo en un instituto que hoy todavía está, lo quiero mucho, se llama el American Business School. Allí fui profesor en toda el área de sistemas, que dirigiera mi pregrado. Entonces allí estuve 2 años enseñando en el American Business, pero enseñaba también en CETECO, enseñaba en INTEX. O sea, yo tuve unos 2 años donde me ganaba la vida boleando tiza. Jornada de la mañana, jornada de la tarde y jornada de la noche. En el año 94, por unas cosas increíbles de la vida, no sé cómo llegó una hoja de vida mía a la Carder. Era director en esa época José Horacio López Castro. Y ya me llamaron un buen día, me llamaron a que presentara unos exámenes. Yo no conocía qué era la Carder, no tenía idea. Y de hecho me mostré un poco reticente porque estaba formando empresa. Tenía una empresa de software, de desarrollo de software. Quiero decirle que en esa época yo visitaba mucho los municipios de Quinchía, Belén, La Virginia, Marsella, porque les desarrollaba software para facturación de predial, para facturación de industria y comercio, entre otras. Les vendía computadores, les vendía impresoras, hacía mantenimientos. Y entonces, con un socio, formé una empresa y estaba muy entusiasmado con sacarla adelante. Cuando llega el tema de la Carder,
que repito, sin saber cómo llegó la hoja de vida, me entrevistaron y José Horacio López sencillamente me nombró. Eso fue eso fue nombramiento, no fue por contrato, fue nombramiento provisional. Como a los 6 meses, a través de un examen, de un concurso que presenté, me gané el derecho a entrar en carrera administrativa. Y desde el 94 hasta el 2007 fui el ingeniero de sistemas y coordinador de esa área en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, una institución que yo quiero mucho porque allí desarrollé muy buena parte de mi vida laboral y profesional. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Soy guarda en Estatal de Seguridad y Colombia cuenta conmigo. Protegemos lo tuyo como si fuera lo nuestro. Quédate en casa. Nosotros te protegemos, Estatal de Seguridad. Una gran familia. Hacemos de nuestra pasión una profesión. Cuidamos nuestro país, cuidamos lo nuestro. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Doctor Juan Carlos Reinales, ya llegó a lo bueno, a lo que a mí me gusta. ¿Usted sabe qué, cierto? De lo que no nos gusta, de la política. ¿En qué momento siente usted que algo le pasa por la vena, como el color rojo y la efervescencia de la política? Sí. ¿Sabe una cosa que siempre yo cuento esto y yo mismo me sorprendo? Porque la verdad fue una circunstancia absolutamente inesperada para mí. Mi vida estaba definida, totalmente definida. Yo era funcionario de la Carder, en carrera administrativa, estaba en el último escalón como profesional, sin ningún problema. O sea, derechito a mi pensión, ningún inconveniente, en carrera administrativa. Y un funcionario que puedo decirlo, porque es demostrable, gracias a Dios, con muy buenas calificaciones en mi desempeño laboral en esa institución. Pero de esas cosas, lo que ha de ser, yo nunca participé en política. ¿Quién no, le dio coba? No. ¿Alguien le tuvo que haber dado coba? Eso empezó de esta manera, James. Con un amigo de la misma Carder, nos dio por hablar y discutir temas de la ciudad. Así empezó, sin decir que vamos a la política, para nada, para nada. Y él me dijo, Juan, ¿por qué no hablamos de esas cosas? Y yo, pues hombre, sí, ¿qué día tenemos así como librecito? Y recuerdo que escogimos los días jueves y nos reuníamos en una oficina de un amigo en el edificio El Lago de la 24, entre séptima y octava, donde queda Cocorico, o quedaba, ahí en ese edificio. Y nos prestaba la oficina y nos reunimos él y yo, él llevó un amigo, yo llevo otro amigo. Y esa era la dinámica. A la siguiente semana, él llevaba otro amigo, yo llevaba otro amigo. Y formamos un grupo sólido de 20 personas. En 6 meses éramos 80. Hablo del año 2006. Y empezamos a hablar de temas de ciudad. Entonces un día conversábamos de espacio público, a los 8 días conversábamos del tema de control físico, a los 8 días hablábamos de los temas sociales. En ese entonces, yo recuerdo, el alcalde era Juan Manuel, la época, hablo del 2004 al 2007, y yo no conocía a Juan Manuel, de hecho ni pisaba la alcaldía, no tenía que ir a hacer allá, a nada. Pero empezamos a conocer los temas de la ciudad, a entenderla. Salud, educación, habitantes de calle, viviendas, zonas de riesgo. Y combinado con mi conocimiento de la Carder, pues le dimos a eso como un cuerpo interesante para uno formarse una radiografía de lo que era la ciudad de Pereira en ese momento.
Ajá. En el año 2007 vinieron ya las elecciones de consejo, que eran en octubre, y la decisión en enero fue esa. El grupo ya estaba formado, se llamaba Activos por Risaralda, le colocamos nombre. Ya estaba formado el grupo y quién era el candidato. Fue muy duro la decisión, porque el grupo pues, me señaló a mí, pero yo era el menos indicado. Yo tenía trabajo, yo no estaba buscando empleo. Como dije, mi vida estaba completamente resuelta en ese sentido, ningún inconveniente. Pero a raíz de ese tránsito con ese grupo fue que nació el interés por la política. Y de decir, mire, si hay algo que queremos cambiar, la única manera de hacerlo es estando adentro. Afuera, solo critico, solo hablo, solo digo, pero si estoy adentro, puedo incidir en las decisiones que cambien mi ciudad y decisiones que vayan en bien de todos. Ese fue el objetivo romántico que tuvimos. Renuncio a la corporación en abril, 6 meses antes de las elecciones, e inicio una campaña de 6 meses al Consejo de Pérez. Y Corona. Contra todos los pronósticos, incluso míos. En el sentido, porque es que mire, James, nosotros no sabíamos en ese entonces que era un presidente de junta, que era un comunero, de verdad. Fue un ejercicio hecho con amigos, fue un ejercicio hecho con un romanticismo y con una idea muy distinta de lo que realmente a veces le muestra a uno el mundo político. Fueron 1.480 votos que finalmente se contabilizaron en las urnas y que nos dio la posibilidad del primer consejo en Pérez. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Retornamos a Hablando Claro y Sin Tapujos, la crónica del domingo con Juan Carlos Reinales, su apellido segundo es... Agudelo. Agudelo. El de mi madre. Sí, no se puede perder por nada del mundo. Yo siempre digo los dos, ¿sabe? Yo también. Porque hacerle honor a la viejita. ¿Era un sueño? ¿Fue un accidente ser congresista de la República? No, fue un objetivo completamente consciente, real y determinado. Cuando yo ganamos en equipo además, el segundo consejo del año 2011, en ese momento supe que mi camino era la política. Digamos que la primera elección, por lo que comenté, por sus inicios, por la forma en que se concibió el proyecto y la campaña, digamos que estaba muy ajeno al mundo político real. El segundo consejo, ganarlo, ya me metí al Partido Liberal, o sea, competí con los duros del momento. Hablo de Hernán Barcila, de Peterson Lopera, Juan Pablo Gallo, Alonso Molina, estoy hablando de los cacaos de su momento. Los cacaos. Carlos Torres en toda la contienda, me acuerdo que Diomedes saltó a la asamblea y Carlos Torres se vino para el consejo. Estaba Adolfo Arturo en su reencauche. Entonces el asunto era complejo en el partido, eran 7 curules que había que defender y bueno, cuando yo gané el segundo consejo duplicando la votación del primero, ahí me di cuenta que mi futuro ya sería la política. Ese segundo consejo fue muy bueno. Hicimos un ejercicio maravilloso donde en la oposición, ahí se cocinó la alcaldía de Juan Pablo Gallo. Ahí cocinamos el cambio nosotros, porque fue la administración Vázquez, a la cual hicimos una oposición reflexiva, buena, inteligente, una oposición, no una oposición tropelera, ni de irse en contra de la gente, no. Una oposición revisando los programas y los temas de la ciudad y colocando en evidencia las fallas que se tenían desde el punto de vista conceptual y de manejo de los temas de la ciudad. Ahí cocinamos nosotros y se empezó a desmoronar
la hegemonía política del momento, que en ese entonces había. En el 2014 yo estuve en una puja por la candidatura a la alcaldía con Yesid y con Juan Pablo. Reconocimos en ese momento que las cosas estaban muy perfiladas y el momento para Juan Pablo. Y la decisión que tomé con mi equipo fue esa. ¿Dolorosa? No, lo hice con un amor. Enamorado de ese proyecto, enamorado del cambio, enamorado de darle un vuelco a la política en Pereira. Y lo hice con gusto, con convicción y con gusto. Y le dije, Juan, venga hermano, arranque usted y yo lo acompaño. Como todo, en la política acordamos algunas circunstancias básicas. No aspiré al consejo, fue parte de los acuerdos, no aspiraba al consejo y era su jefe de debate. Y dimos una pelea titánica en contra de una maquinaria y de una hegemonía que parecía inexpugnable e invencible. Cuando Juan Pablo llega a la alcaldía, en ese año 2016, yo llego a la burocracia del municipio y empiezo a cocinar la idea de la Cámara de Representantes. No era lo que se había hablado inicialmente. Yo cuando arrancamos el proceso de alcaldía no visualicé la Cámara. La Cámara la visualicé en ese primer año de gobierno, o sea, en el 2016. Renuncio a la burocracia en diciembre para no inhabilitarme e inicio una campaña en el 2017 para las elecciones del 2018 al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes, logrando los resultados pues, que hoy nos tienen aquí en el ejercicio de la curul. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Siempre digo que uno se queda corto para conocer las personas. No el más allá, pero sí su pasado, su presente y su futuro. Un hombre que nació en la Virginia. Jack nos contó el recorrido, nos contó lo que quiere y lo que piensa, lo que ha hecho por Risaralda y lo que quiere hacer por el país. Conocimos hoy, en esta crónica del domingo en Hablando Claro y Sin Tapujos, a Juan Carlos Reinales Agudelo. Vendrán muchos invitados, pero este hombre, serio, introvertido, no muy jovial, pero sí estricto en sus cosas, en sus actuaciones y en sus palabras. Gracias a todos, los seguidores de Canal Bearo. Hoy la crónica del domingo con el congresista de la República del Partido Liberal, Juan Carlos Reinales Agudelo. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos.